Primera de Pedro, capítulo 4, así hasta el final. Los últimos capítulos de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armamos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, entrando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para desenfreno de disolución, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vuelvo a darles contexto de en qué punto de la historia estamos parados. Uno de los apóstoles que negó a Cristo por miedo a ser encarcelado, por miedo a ser capturado, a ser enjuiciado. Un apóstol que en la historia está registrado por predicar que Cristo resucitó, y que después de haber tenido miedo en algún punto de la historia, fue un hombre que hay registros que murió por predicar a Cristo. En aquel entonces el Imperio Romano tenía una manera de enjuiciar poniendo en una cruz. Esos eran los juicios romanos. Pedro se sintió indigno de morir igual que Cristo y pidió que su cruz fuera golpeada. ¿Pero qué llevó a Pedro a esta situación que les estoy comentando? Predicar a Cristo, escribir cartas como esta. Recordemos el contexto histórico en toda la época del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, si quieren entenderlo, después de la resurrección de Cristo, hombres que antes habían huido de él, como Pedro, y que no creían en su resurrección, como Santiago, o que incluso le cazaban para matarle, como Pablo, ahora, después, casualmente en algún punto de la historia, le predican. ¿Qué te lleva a hacer eso si antes huías de él, si antes le negabas, si antes le perseguías a todos los que creían en él? En algún punto de la historia, dejen la parte religiosa si quieren, dejen la parte de la Biblia si no creen. En algún punto de un registro de la historia, dice que estos hombres que no creían y le gritaban, de repente murieron por él. ¿A qué se debe eso? Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Sin embargo, estos hombres murieron afirmando esto. En ese momento de la historia, esto provocó la ira de los judíos. Y debido a esto, los judíos empezaron a perseguir a este tipo de hombres, a Pablo, a Pedro, a Santiago, a todos. Empezaron a perseguirles, a cazarles, a entregarles a las autoridades. Hicieron de seguir a Cristo un delito, de
perseguían para quitarte tus pertenencias, para encarcelarte, en otros casos para matarte. Así que Pedro, en este contexto, escribe esta carta a creyentes dispersos, rechazados, perseguidos, que habían huido por temor, ubicados en lo que hoy es la actual Turquía. El propósito de esta carta de Pedro es cómo vive un creyente en un mundo donde eres rechazado por tu creencia, cómo vives en un mundo en el que ya no encajas y cómo sobrellevas las pruebas que pasan en tu vida. Y uno de los versículos que definen bien de qué va esta carta en general de Pedro es 1 de Pedro 2.15, dos hojas atrás. 1 de Pedro 2.15 que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, que haciendo las cosas bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro en toda su carta hace demasiado énfasis en hacer las cosas bien. No solo como creyente, o sea, apartando la parte espiritual, haciendo las cosas bien fuera de la iglesia, para que repercuta positivamente en la iglesia. Haz las cosas bien como ciudadano, capítulo 2. Haz las cosas bien como trabajador, también en capítulo 2. Haz las cosas bien como jefe, capítulo 3. Haz las cosas bien como pareja, como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Haz las cosas bien en tu vida, porque es un reflejo de lo que dices ser como cristiano. Y eso, en hacer las cosas bien, como padre, como jefe, como empleado, como hijo, en este contexto general, va a tener una repercusión positiva de la fe que dices profesar. Y llegamos al capítulo 4, un resumen rápido. Llegamos al capítulo 4, que nos habla de las decisiones y el camino que debemos de tomar tú y yo en la vida. Nos habla de cómo el creyente debe de procurar a medida de lo posible tener un pensamiento enfocado y centrado para no volver a perderse en las cosas que alguna vez todos hemos caído en el pecado. Dice el versículo 4 que esto, es decir, hacer las cosas bien, incluso va a provocar rareza en las personas por nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque lo ideal, entre comillas, lo básico, lo que todos esperan, es que todos sigamos ese camino que nos hace mal. Al hacer esto, y aquí como cristianos, hacer esto, entre comillas, hacer las cosas bien, el elegir hacer las cosas bien, no es para sentirnos superiores desde el ego, que es donde ya muchos creyentes o cristianos sí actúan así. Si todos van hacia mujeres u hombres, o el pecado que tú quieres, y tú logras en tu responsabilidad evitarlo, esto no es para sentir superioridad sobre aquellos que no pueden evitarlo. No, todo lo contrario. ¿Qué dice el versículo 7? Dice el versículo 7, el fin se acerca, no ser superiores, sino por el contrario, número 1, ser sobrios, velar en oración, ¿y qué? ¿Y velar en qué? Y ferviente amor. Y ferviente amor. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, cristianos, si vas a tener un acto de amor hacia otra persona, no eches en cara. No te prestes a hablar de más. Hazlo por amor y guarda silencio, porque esto también va a ayudar a edificar a otros. Es decir, lo que Pedro se quiere enfocar es el comportamiento que tú tengas fuera de la iglesia va a ayudar a que otros digan, esta persona es diferente. ¿Qué le ha ayudado a ser diferente? Dios. Y eso ayuda positiva, espiritualmente en otros. Y esta puerta, este tema abre el tema de los dones. Si se te fue dado uno, úsalo, desempólvalo y sácale provecho. Si eres bueno hablando, dando devocionales o predicaciones, si eres bueno escribiendo para un devocional, para una predicación, púlelo y úsalo sabiamente. Si lo tuyo es servir, dirigir, ministrar, úsalo. Lo que sea que te haya concedido Dios, como una habilidad para usar en la iglesia y para beneficio de otros, úsalo. Y conforme Dios te da un poco más de madurez espiritual, vas entendiendo que no somos espectadores. Sentarse y escuchar y apuntar no es suficiente para Dios. No somos espectadores, somos instrumentos dentro de la iglesia que Dios espera que se usen. Y leer esto me hace entender lo mal que hemos estado muchos durante muchos años, me incluyo, al simplemente ser oidores y no influir de manera espiritualmente positiva en otras personas. Y mientras Pedro nos enseña esto, como creyentes, el camino que debemos de tomar cuando tenemos la opción de lo malo y lo bueno,
mientras nos enseña las habilidades que debemos usar dentro de la iglesia, también Pedro nos regresa a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que se sufre en este camino, las pruebas de fuego que debe atravesar el creyente. Vamos a 1 de Pedro 4:12, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? 12, 13 y 16, vamos a leer. 12, 13 y 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. ¿Qué? Ser creyente quiere decir que vamos a padecer. Y es aquí donde mucha gente que no ha estudiado a Dios dice, pues es que si yo sigo a Dios me va a ir bien en automático. Nada que ver. Sufrir no vale la pena. O sea, seguir a Cristo es sinónimo de sufrir. Va en contra de lo que catolicismo y arminianamente se ha enseñado. ¿Por qué? Seguir a Cristo es sinónimo de sufrir. Y bueno, el contexto de esta gente, el contexto que les di histórico, esta gente estaba siendo perseguida. Algunos querían matarlos, algunos les querían quitar sus pertenencias por seguir a Cristo. Seguir a Cristo es sinónimo de sufrir. Me la pasaba mejor cuando no me congregaba. Es lo que muchos pueden pensar. Y aquí, ojo, todos, absolutamente todos, vamos a pasar por problemas y padecimientos. O lo que va a ser el peor día de nuestra vida. No sé si ya lo pasaste, lo estás pasando, lo vas a pasar, no lo sé. Pero todos vamos a pasar por eso. Y si la Biblia algo nos enseña, es que es mucho mejor estar mal por una situación, pero con la compañía de Dios, que estar aparentemente bien sin su compañía. Y ejemplos sobran. El domingo pasado en esa les mostré 5 ejemplos de personas que sufrieron por alguna decisión que tomaron como David, o por X situación, por alguna prueba, pero al final seguían teniendo la compañía de Dios y eso les reconfortaba en medio de la crisis y del caos y de los problemas. Seguían teniendo esa paz en medio del problema solo te la da Dios, solo te la da Dios. Y por otro lado tenemos ejemplos como Saúl, que siendo rey, teniendo riquezas, poder, autoridad, contactos, lo que hoy para nosotros es lo que vale, todo lo que tú crees que tengas y quieras tener, en cuanto pierdes la compañía de Dios, Saúl es un ejemplo. Ningún poder, ninguna riqueza, ningún contacto, ningún bien material te va a ayudar a tener paz, y menos si Dios te abandonó en el camino, te dejó en el camino por causa de tus decisiones. Como creyente, las pruebas que nos van a dar para abajo siempre son muy necesarias, siempre. Ese fuego en nuestras vidas siempre es por algo. Dice la Biblia que el fuego es necesario para ayudar a pulir el oro o un diamante precioso. De igual manera, las pruebas son necesarias en nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros. Esas pruebas, por eso que te pasó, que sufriste y lloraste, tal vez te purificó, tal vez te ayudó a limpiarte, tal vez te quitó un hábito o algo de tu personalidad que te hacía mal, o tal vez sacó lo mejor de ti. Y si esa prueba no hizo eso en ti, no pasaste la prueba. Y te va a pasar, hasta que por fin puedas pasar. Estas pruebas, termino con lo siguiente. ¿Quién te está diciendo esto? Este capítulo, ¿quién te lo está diciendo? Un hombre que pasó por esto. Un hombre que está registrado en la historia, que murió por ahí en Roma, con una cruz volteada. Ese hombre te lo está diciendo. ¿Qué te está diciendo Pedro? Por un segundo, esto se lo dijo a los hermanos de Nesa, por un segundo imagínate ser Pedro. Ponte en los zapatos de Pedro por un segundo. Imagínate ser judío, imagínate ser pescador, un hombre sin propósito. En el judío, aquella persona que no se dedica a la iglesia, no vale socialmente, porque valen más los que se dedican a la iglesia, según el judaísmo. Un hombre sin propósito, pescador, no valía mucho ese hombre. Era visto como nadie, y de repente llega un hombre que te arropa, que cree en ti, que te da la mano, que confía en ti, que te instruye, que te tiene paciencia, te da un lugar, te da importancia. Un hombre que te guía tus pasos para que hagas las cosas bien. Un hombre que se vuelve tu maestro, que te da un propósito,
Imagínate ser Pedro, ponte los zapatos de Pedro. Desayunaste con ese hombre, comiste, cenaste con ese hombre, viviste cosas inexplicables, le amaste como un padre, como un hermano mayor. Imagínate un día jurarle lealtad, respeto, luchar por él. Imagínate defenderlo cuando alguien quería matarle. Ahora imagínate que ante un problema un día, ser Pedro, te pones nervioso y desconoces a este hombre por el que pasaste todo eso. Ese hombre que en algún momento te dio alimento, te dio su tiempo, te dio propósito, y un día lo rechazas, lo dejas tirado, no le ayudas cuando él sí te ayudó a ti, no le das la mano cuando él sí te dio la mano a ti. Y luego te enteras unas horas después que le inculpan por algo que no hizo, y horas después te enteras que lo matan. Dejaste tirado y le soltaste la mano a un hombre que sí te dio la mano. Un hombre que te alimentó y que te ayudó, lo soltaste. Imagínate ser Pedro. ¿Cómo te pusiste? De haber dejado tirado a un amigo, a alguien que amas. El estado de crisis, depresión y frustración en el que entró Pedro. Esa fue la prueba de fuego para Pedro. Haber negado 3 veces. Y posteriormente, Cristo le dio la mano. Sin reclamarle, sin echarle nada en cara. Que es lo que tú y yo sí hubiéramos hecho. Cristo no lo hizo. Esa fue la prueba de fuego que Pedro pasó. Pedro, ese fuego sí lo mejoró, a diferencia de ti, amigo. Si tú después de pruebas sigues siendo igual, si a ti las pruebas no te han mejorado, es que no las has pasado. Y dice Santiago, para concluir, Santiago 1 del 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sabiduría, o fortaleza, o humildad. Esas pruebas deben de producir eso. Si esas pruebas no te produjeron eso, fracasaste, no has entendido nada. A todo esto, ¿cuál es la conclusión de este capítulo? En el versículo 19. Vamos a leerlo para concluir. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas a pie del Creador y hagan el bien. Es decir, confía en Dios, confiando en Dios, aunque a veces duela, aunque a veces humanamente cueste. Confía en Dios, aunque no sea fácil, porque no es fácil, y sigue, permanece haciendo las cosas bien. Haz las cosas bien contigo, pero que también tus actos, tus decisiones y tus actitudes hagan el bien también para otros. Gracias.